Y ahora sí vamos a empezar. Hola chicos, en esta ocasión tengo el gusto de compartir este tema tan importante que es la corrupción desde el desarrollo humano. Y pues tengo nada más y nada menos que a César Torres. César Torres es consultor en desarrollo humano e inteligencia financiera. Y pues siempre hemos estado hablando que la parte de corrupción, fraudes y todo este tipo de situaciones y pues en realidad quién comete los fraudes, quién comete la corrupción, quién comete pues toda esta parte, pues los humanos, nosotros como humanos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no poder analizar cuál es la situación que nos lleva a nosotros como seres humanos en algún momento determinado cometer un fraude o en este tema que es la corrupción? ¿Qué es lo que nos hace César, ahorita que nos vas a ilustrar con todo lo que tú eres experto? Pero yo me he preguntado, ¿por qué nosotros como humanos nos corrompemos? ¿En qué momento tú consideras que el ser humano, sabiendo que de alguna manera está mal lo que se va a hacer, por qué, aún así siendo conscientes de eso, por qué nos corrompemos? ¿Qué sucede con esto de desarrollo Hola, humano? hola, mucho gusto a todos. Creo que algo bien importante que hay que tener muy claro es que hay dos maneras en las cuales nos corrompemos como seres humanos. La primera, por inconsciencia, ¿ok? Porque hace rato dijiste algo bien cierto. Si sabemos que está mal, ¿por qué lo hacemos? ¿No? Pero también está la otra parte de los valores sociales. Los valores sociales de pronto nos educan a que puede ser que lo que estamos haciendo no está mal. Por ejemplo, si vienes de una familia de ladrones, pues es la manera en la que te han enseñado que se debe subsistir en la vida, ¿no? Entonces, hay una inconsciencia en cuestión de principios. A eso se le llama valor social, a la manera de pensar que tiene o que se inculca desde pequeño en cierto ámbito. Hitler tenía valores, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta tenía valores, ¿no? No quiere decir que no haya valores, pero sí los principios. Los principios son los que se están rompiendo. Entonces, yo creo que la primera es por inconsciencia y la segunda por no tener la madurez y el carácter emocional para poder decir, ¿sabes qué? No. Si yo sé que está mal, ya es la parte si yo sé que está mal, entonces no lo hago. No, creo que es una falta de carácter emocional, de aprender a manejar los instintos, ¿no? Somos animales al final, somos animales y lo que queremos son es placeres inmediatos. Creo que una de las trascendencias más fuertes que tenemos como seres humanos es el lograr eh, dominar al temperamento y no que el temperamento domine nuestra vida. Creo que esas podrían ser las dos razones principales. La falta de conciencia y el mal eh, forjamiento, no sé si se diga así, del carácter de las personas. Ah, ok, César. Sí, pues es que es como, tienes toda la razón, o sea, analizándolo desde un aspecto, puede ser que desde el núcleo familiar viene esta parte. O por ejemplo, nosotros como seres humanos también pues somos muy cambiantes. Hablando sobre la corrupción en México, es como, no sé si sea parte cultural, de que en México pues sabemos que todo el mundo se corrompe desde el momento en que te pasaste el semáforo y te detienen, entonces ofreces una mordida y la aceptan, entonces sabes que así se soluciona todo. O el famoso dicho, el que... No tranza, no avanza. exactamente, ¿no? O con dinero baila el perro. Entonces, en cambio, si te vas a Estados Unidos o a otro país donde ahí la cultura es distinta, eres automáticamente no Sí, corrupto, no sí. Sí, distinto. la cultura pesa Entonces, mucho, ¿eh? La ajá. cultura pesa mucho, es algo bien importante y qué bueno que lo tocas, porque la cultura es fundamental para la transformación de las Uh-huh. personas, ¿no? Platicando con una psicóloga, me decía ella, es que César, yo trabajo con la gente y la sano, o la ayudo a sanar, ¿no? Realmente la ayudo a sanar, la ayudo a limpiar, pero lo saco a un mundo que está corrompido. Uh-huh. Entonces, cuando lo vemos desde ese lugar, pues la realidad es que sí es cierto. O sea, no quiere decir que el medio sea el que determine quién eres, pero sí influye muy fuertemente. Y sí, sí pasa, ¿eh? O sea, ¿cómo es posible que una persona se maneje de una manera en la empresa y se maneje de otra manera en la familia? Exacto, Tiene sí. que ver con la cultura de los lugares en los que estamos. Uh-huh. Entonces,
si hablamos del gobierno, por ejemplo, ¿no? De que muchas veces decimos, "No, es que el gobierno es corrupto", ya tocando el tema de corrupción, el gobierno es corrupto, es lo más cómodo, dice una frase, el ser humano sonríe cuando encontró a quien echarle la culpa. Entonces es como, sí, el gobierno es corrupto, pero no vemos todas las áreas en las que nosotros nos corrompemos. ¿Y en qué momento nos corrompemos? Nos corrompemos cuando decidimos ir en contra de nuestros principios. Eso es corromperte, cuando tú eliges ir en contra de tus principios. Entonces, hay una frase que yo tengo y que pues a mucha gente le hace ruido, pero hasta que no hagamos conciencia de ella, en mi experiencia, pues esto va a seguir igual. Y dice, eh, la gente tiene o tenemos el gobierno corrupto que merecemos. Ujú. ¿Por qué? Porque si tú te corrompes en el día a día, ¿por qué no vas a tener un gobierno que también sea corrupto? Pero es más como decir, no, ellos. ¿Por qué? Porque quizá le das una medida más fuerte. En las que ellos roban millones de dólares. Sí, así es. Sí, pero si tú te robas una pluma, tú estás robando a tu nivel de contexto. Ajá, sí. La otra persona está robando a su nivel de contexto. No tiene absolutamente nada que ver. No puedes decir que es más o menos. No, es lo Es mismo. lo mismo, Ujú. simplemente. Estás haciendo un acto que va en contra de tus principios. Y desde ahí viene el corrompernos a nosotros mismos. Sí, exactamente. Aquí a mí siempre me ha llamado la atención precisamente cuando he investigado fraudes. Precisamente descubres dentro de una investigación que no todas las personas que cometen un fraude eh, son necesariamente personas malas. O sea, No, muchas veces el que se llega a corromper o el que llega a cometer un acto ilícito llega a ser una persona común, corriente, o sea, una persona que de alguna manera es buena gente, no tiene antecedentes penales, pero en ese momento algo hizo choque en su conciencia, en su mente, no sé, por ejemplo, un caso de un chico que era gerente de una empresa y llevaba muchos años y él era el osito bimbo, ¿no? Todo el mundo lo quería, o sea, todos lo apachaban, los jefes lo querían muchísimo y era como que el corazón de melón, ¿no? ¿Y qué pasó? Que llegó un momento en que él se empezó a sentir como defraudado. O sea, él sintió que la empresa lo estaba defraudando porque llegó alguien más cuando hubo un escalón, mm, trajeron a alguien más y a él no lo voltearon a ver. Entonces, ¿sabes qué? Pues tú sigues en tu puesto, pero la empresa dicen es que no lo quisimos mover porque él estaba en el área de tesorería, él era el de confianza, y entonces él dice, no, pero llevo muchos años queriendo aspirar a ese puesto y trajeron a alguien y que me da indicaciones y todo, ¿no? Entonces hubo un choque en él. Entonces ya cuando se hizo la entrevista forense y todo, en realidad él sí, o sea, se robó mucho dinero y sí cuando dijo es que me lo merecía. Yo le dediqué mucho tiempo a la empresa, claro. le dediqué mucho tiempo a la empresa, trabajaba de sol a sombras y que me querían en domingo aquí estaba, yo les ayudé a que el negocio creciera, les conseguí contratos, etcétera, etcétera. Entonces él en su justificación, o sea, era de que él se lo merecía. Sin embargo, fue un acto ilícito, ¿no? Lo que él hizo fue un delito. Entonces, decíamos, bueno, no es malo, o sea, no es una persona mala, o sea, no es una persona que se dedica a estafar, simplemente pues vio la oportunidad. De hecho, también todo esto se explica, lo explico en un podcast, también vayan a ver el triángulo del fraude, que precisamente habla de los factores que debe de tener una persona para cometer un fraude y que Ok. no necesariamente lo hace una persona mala. Entonces, justo ahí vimos, o sea, que entonces decimos, ¿cómo es en el momento en que tú como ser humano, cuál es tu nivel de presión o qué es lo que llega a pasar que en un momento te corrompes? Yo por lo general, por ahorita yo te puedo decir que hasta el día de hoy no me he visto en una situación complicada en donde yo me llegara a corromper. Pero, ¿qué pasaría? Por ejemplo, comparto este caso, ¿no? O sea, hablamos de que tenemos que ser íntegros, no fallarnos a nosotros mismos, no fallar a nuestros principios. Y entonces, hablando de un tema de corrupción, por ejemplo, que tú tengas un familiar enfermo eh, y este familiar, la única manera de que se pueda curar es con un trasplante de órgano. Entonces,
no hay donadores, no hay ningún lado. Entonces los doctores, que también se ocurre mucho en esta industria, No. pues que se corrompen, entran al tráfico de órganos, a este negocio ilícito, entonces le dicen a las personas, ¿sabes qué? Yo te puedo conseguir un corazón, un riñón, lo van a traer de donde sea, cuesta tantos, y tú sabes que o sea, se lo van a quitar a alguien, ya sea que venga por el trata de blancas, por alguna, pero le van a quitar ese órgano a una persona inocente, tú vas a pagar por ese órgano y entonces vas a tener a tu familiar. Entonces, en ese momento viene un choque, ¿estás de acuerdo? O sea, un choque de emociones, un choque que dices, dejo morir a mi papá, mamá, hijo, etcétera. Entonces, pero sin embargo estás incurriendo en cometer un acto ilícito. O sea, estamos hablando de un extremo, Claro. ¿no? Ujú. Entonces, tú, por ejemplo, en este caso, ¿qué nos podrías decir para no fallarnos? O sea, no Mira, para... qué buena pregunta acabas de hacer y y para los ejemplos aplica esto. Tristemente, por la falta de conciencia, nos han educado y hemos educado en función a eventos y en función a situaciones, no en función a principios. Cuando tú educas a alguien en función a eventos, a eventualidades, tú le vas a decir, es que eso que pasó en ese momento estuvo mal porque tuviste que haber actuado así. ¿Qué pasa cuando viene un evento diferente? Pues como no estás educado para ese nuevo evento, entonces dices, cómo tengo que reaccionar? ¿Qué pasa cuando educas en función a principios? Cuando tú educas en función a principios, no importa el evento, porque siempre te vas a manejar en principios. El tema es que esto es práctica. O sea, esto es práctica. Tú practicas, ¿no? Una pierna. ¿Y cómo vas a sentir esa pierna fuerte? Cuando sientes que te vas a desbalancear, vas a apoyar esa pierna fuerte. ¿Qué pasa si entonces yo no practico la de acá y entonces viene ese golpe a mí en donde tengo que decidir entre una cosa y otra y entonces la tengo débil? Lo que voy a hacer es no salvar la vida de mi, De tu papá, de mi de tu papá. familiar, ¿Por qué? ajá. Porque no fui educado en principios. No importa que yo te lo esté diciendo ahorita, ¿eh? O sea, no importa que yo le dé una conferencia magistral a alguien de que no debe de actuar en función a eventos, sino a principios. Porque es algo que se practica por muchos años para que entonces Exacto. se haga fuerte. Y entonces, pase lo que pase, nunca vas a ir en contra de tus principios. Esta persona que me comentas que hizo el fraude allá no era una persona mala, simplemente era una persona que posiblemente cuando era pequeño le dijeron, échale ganas, trabajas, pero siempre, no sé, a lo mejor en un ejemplo claro puede ser, tú toma lo que crees que mereces. Ajá, sí, sí, ¿No? sí, Y sí. entonces ahí no es en función a un principio, es en función a una situación en específico. Y Ujú. entonces actúa en función a una situación específica, no a un principio. ¿Cuáles son los principios naturales? Honestidad, integridad, libertad, compromiso, o sea, todos estos principios que si de verdad empezáramos a educar desde ahí, entonces, si a mí me regañara mi papá, me reprendiera, me pusiera una consecuencia mi mamá, en la escuela por haber fallado a un principio y que, o sea, y de verdad que fue una consecuencia así de, o sea, no, o sea, eso no es posible, te prometo que se queda anclado que los principios son la base de lo que sea en esta vida. Ujú, sí, sí, Ahí sí. te voy a decir, ahorita objetivamente te puedo decir, no, pues yo lo que haría con este caso que me pones como ejemplo, pues es salvar perdón, no salvar a mi mamá y actuar en función a mis principios. Pero ahí es donde se ve realmente en base a qué estás Sí, o sea, educado. viene mucho choque, ¿no? O sea, viene mucha, o sea, situación en donde te dicen, tú dices, es que no me puedo fallar a mí, a mis principios, pero de repente dices, pero todo el mundo lo hace, ¿no? O sea, por ejemplo, poniendo el caso del gobierno, pero ¿por qué no me voy a corromper yo si desde el gobierno se corrompen y Porque todo el mundo lo no te roba, ¿no? cuestionarías eso si hubiera una práctica muy profunda desde pequeño. No te lo Ajá, cuestionarías. O sea, realmente no te lo cuestionarías. sí, No te lo exactamente. cuestionarías. El tema es que cuando no lo cuestionamos quiere decir que no hemos sido formados de fondo en principios. O no será tan bien que como lo comentaba hace rato, o sea, el ser humano o estamos basados también más que nada en lo que tiene que ver con emociones momentáneas, o sea, somos muy o sea, Sí, pero temperamentales. vuelvo a lo mismo. Entonces, Si estás educado en función a principios, ujú, no te mueve. no te mueve. Porque eso para ti es lo más importante. Tu honorabilidad, tu integridad. El tema es que no fuimos educados así.
¿Por qué? Porque venimos de una cultura de la meritocracia. Así El es. que tiene, el que gana, el que logra, es el que vale. Ajá, sí. No Y importa lo creemos que que yo. ese es el concepto del éxito también. Exactamente. Ajá. Entonces, no importa lo que yo haga para poder lograr tener, porque eso es lo que realmente importa. Si le damos la vuelta a que lo que realmente importa es el principio, sí, como principio pues, soy una persona que da todo de mí y no importa si gané o no. Obviamente que yo voy a todo para ganar, pero si no gano, no importa. Si no gano, no importa porque no estoy yendo en contra de mis principios. Ujú, sí. Pero esa es la diferencia. Por eso es que hoy mucha gente nos corrompemos. ¿Por qué? Porque venimos de esta cultura del que tiene, el que logra, el que hace, es mejor. Pero Sí. jamás va a haber una vida plena desde ahí, jamás. Puedes tener, y lo vemos casos miles, ¿no? De gente que tiene, que logra, y que, o sea, ¿cuántos artistas que se matan? Sí, O sea, y exacto. nos preguntamos, y ya no es una pregunta que para mí sea una incógnita, pero mucha gente me dice, pero si tenía todo, Sí, tenía todo, no exacto. tenía todo. Tenía dinero, viajes, Sí, tenía lo lujos, que, sí, etcétera. pero no Mujeres. había Ujú. principio. Y es como crecer cojo, o sea, crecer como chueco, como de un lado sí crecí, pero del otro lado no. Sí, exactamente. Pues eso es un tema muy interesante porque pues prácticamente precisamente de esto, ¿no? Estamos hablando del ser humano y siempre, porque siempre estamos hablando del tema, o en mi caso de que pues los delitos, la trata de blancas, la defraudación fiscal, el lavado de dinero, etcétera, todo eso, la corrupción, sí, pero ¿quiénes cometemos todos esos delitos? O sea, Humanos. pues nosotros humanos, o sea, no es un robot. Entonces, cómo poder entender cómo desde la raíz, ¿no? O sea, cómo nosotros como humanos nos prestamos para hacer ese delito. Por ejemplo, a mí en los cursos y diplomados que he tomado, siempre mis facilitadores me dicen, para que tú puedas descubrir un fraude, tienes que pensar como el defraudador. O sea, conviértete Son los gajes del en oficio, ¿eh? criminal, Son los sí. gajes de la vida que de pronto Sí, es como... es como estar investigando un homicidio y pues tienes que pensar como el que está el que fue capaz de hacer el homicidio. Entonces te tienes que poner en ese papel ¿Y te gusta? y pues Ahora que te voy a preguntar a ti. Digo, porque tu personalidad no me da para una persona maquiavélica. ¿Por qué? Porque te voy a decir una cosa, o sea, también por personalidades, hay personas que tienen esta facilidad de ser maquiavélicos, o sea, sí, o sea, ya es una habilidad que viene de nacimiento por su estructura mental, por su estructura emocional, de poderse meter como a eso. Y ahí es donde les digo a los empresarios siempre, no tienes que ser bueno en todo. O sea, te puedes contratar a alguien que tú digas, bueno, tiene una mente de sí, ladroncísimo, que lo haga él, porque pues puede ser que yo, ni siquiera, que hasta lo haga mejor que yo, ¿no? ¿Tú cómo te sí. sientes con ese tip que te dieron de... Sí, sí me cuesta trabajo, sí, porque de repente, de hecho, sí le tengo que echar ganitas porque si no me dejan atrás o llegan ahora sí mis colegas y me dan baile, ¿no? Pero, pero también pero ¿sabes qué? Te voy a compartir algo. También vas agarrando cierta experiencia y vas agarrando cierta como práctica. Apenas tuve el caso de con un conocido que está sufriendo lo del robo de identidad. Y entonces yo le empecé a decir, no, que el ciber, que el hacker, que si es así, o sea, le empecé a decir como que todos, porque es la experiencia, o fue alguien que vive de aquí a este lado. Entonces se me quedó viendo y me dice, así, y ya Fuiste no, tú. no eres tú, no eres tú la que lo estás haciendo. Y yo, no, No, nada más le sea el tema. no le sé el tema. Y me empecé a investigar, ¿y tu equipo? ¿Y el ciber de dónde lo conoces? No, sí te empezó a preguntar así como Sí, de o sea, plano. yo creo que tanto, o sea, fue de que lo impacté o precisamente por lo mismo a lo que me dedico, este, puede llegar el caso, ¿no? De que la persona piense que diga, ay, caray, no No será sé, la misma, o sea, que tú al rato te pasa algo y que yo te diga, no, porque al igual es por aquí, o es por allá, o es tu mamá, o al igual los que ya te pidieron dinero, no, pues no, entonces, ¿qué te han pedido? Ah, no, entonces si no te han pedido dinero, entonces quieren esto, ¿no? Entonces, que tú digas, ah, chihuahuas, entonces es todo lo que estéreo, ¿qué pensé, no? sí, sí, claro. Y no, y esa no es la idea, o sea, no, que también ya me puse a pensar, ¿eh? No te creas así como que dices, chin, porque puede llegar un momento en que te señalen y digas, bueno, pero bueno, como dicen, Pero, del que nada debe, nada teme. No pasa, pero sí te metes en ese papel, y aparte, pues has visto muchos casos, o sea, nada, siempre aprendes bajo la experiencia, ¿no? Sobre la experiencia es como uno va adquiriendo
pues ahora sí viendo ciertas situaciones que se dan y casi pues van como muy aisladas, o sea, se tienen algo en conjunto. Entonces, y siempre pues preguntas, bueno, ¿por qué es? Por ejemplo, los que hacen este tema de que se corrompen, la corrupción desde el área muy arriba, en algún momento decían, es que nos corrompemos por la necesidad, tú ahorita me vas a decir, la necesidad que necesitamos de económicamente, porque yo vengo por la derecha trabajando muchos años y no progreso, o sea, pues no puedo cambiar de carro, no puedo, y entonces veo a mi vecino que pues se la pasa, anda corrompiendo, anda vendiendo facturas, se corrompe, etcétera, etcétera, y le pasan mordidas, le pasan por acá, etcétera, y él pues ya tiene una casa, ya me ganó en esto. Entonces, como lo mencionaste hace rato, vivimos como con esa competencia. Entonces, ¿qué dice esta persona? Pues me voy a prestar mejor a hacer eso porque si sigo por esta, o Voy a sea, tardar más. me voy a O tardar no voy a más llegar. o no voy a llegar y tengo la necesidad o quererme dar un lujo de un viaje, un carro, mis hijos, tenerlos en una escuela, etcétera, etcétera, muy cara. Entonces vienen todo ese tipo de factores que influyen, o sea, tú cómo ves, tú desde esa parte, ¿influyen mucho para que una persona pueda corromperse? No, de que influyen, influyen. De hecho, vivimos en un mundo que nos está dando, o que está generando influencia todo el tiempo en nosotros, ¿no? Pero aquí viene, pues, esta capacidad de ser, de manejar tu carácter y de decir, no, no voy en contra de mis principios. Aquí hay dos cosas bien importantes. Cuando nos manejamos con las leyes del hombre, entonces creemos que las cosas son de una manera. Cuando entendemos un poquito más las leyes naturales, ¿no? Empezamos a darnos cuenta que a toda acción hay una reacción, ¿no? Que a toda causa hay un efecto. Entonces, yo sé que si yo hoy me dedicara a corromper, a robar, yo en algún momento la voy a pagar y no la quiero pagar. Pero cuando no hay entendimiento de esto, pues te riges por las leyes del hombre y dices, ah, pues me lo robo, ni cuenta se dio. Sí, pero no se dio cuenta él, pero la vida se dio cuenta, ¿no? Entonces ya empiezas como a operar desde otro lugar. Eso es lo primero. Y lo segundo, que de pronto la gente no tiene la capacidad de desmenuzar lo que realmente te da la efectividad en las cosas que haces. Por ejemplo, para mí hay tres claves para poder hacer dinero. Uno, relaciones. Cuando tú tienes la capacidad de relacionarte y de juntarte con gente que tiene resultados financieros como los que tú quieres, va a haber lana. Número dos, ventas. O sea, yo soy una persona que dice, tienes que saberte comunicar, tienes que saber comunicar lo que haces, y a veces ni siquiera lo que haces, lo que hacen otras personas para poder unir esas relaciones, ¿no? Y podría decir que yo, esta ambición, ¿no? La ambición no es avaricia, que son cosas muy diferentes, la ambición es querer más, ¿sí? Anhelar más, desear más, y es bueno, ¿ok? Ya la avaricia, pues, es tomar sin dar, ¿no? Es como quiero y lo tomo, aunque yo no doy nada a cambio, ¿no? Cueste lo que cueste, Exacto. ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos que estas tres cosas son las que nos dan realmente abundancia, riqueza económica, entonces no tenemos que pensar en corrupción, Sí, así es. ¿no? Pero como no tenemos la capacidad de discernir las cosas, Ajá. entonces creemos que el ser corrupto es lo que te da dinero. Exactamente, sí. Yo creo que sería ignorancia y también ganas de no querer aprender. A ver, ¿quieres ser doctor? ¿Qué vas a estudiar? Medicina. ¿Quieres ser mecánico automotriz? Vas a estudiar la mecánica. ¿Quieres hacer dinero? Pues tienes que estudiar dinero. A ver, ¿qué es lo que da dinero? ¿Qué es lo que lleva al tema del dinero? Sí, ¿no? exacto. Pues Porque si no, lo más cómodo es decir, no, pues es que la corrupción es lo que da dinero. Y me voy por la fácil, justificando que es por eso. Sí, exactamente. Ahora, cuando me dicen, me corrompí porque me faltó dinero, por la necesidad, yo nunca he visto una persona o yo hasta hoy día no me ha tocado de pronto ver a alguien que va caminando y que se caiga de hambre. Sí, no. Lo que no quieren es bajar su estilo de vida. Exacto, sí. Pagar el precio de bajar el estilo de vida para entonces poder hacer algo diferente. No, yo me tengo que mantener aquí. Y su necesidad es de 200, 300 mil pesos al mes. Ajá. Sí, exacto. Cuando podrían vivir con 10 mil, 20 mil, 30 mil pesos sin ningún problema. El tema es no querer bajarse ahí. Sí, el nivel de vida. Claro. Son muchos factores, o sea, son muchos factores que influyen y precisamente pues por eso estamos aquí hablando de ese tema tan precisamente. Yo creo que no nos
alcanzaría todo este tiempo para analizar el trasfondo de por qué las personas nos corrompemos. A mí lo que sí me digo, o sea, ya tocamos dos puntos que las personas nos corrompemos en dos momentos, cuando somos conscientes de algo que vamos a hacer, pero también viene la parte inconsciente. Yo creo que la mayoría de las veces somos no analizamos bien y somos inconscientes hasta que tú no generas realmente una conciencia de lo que estás haciendo o de lo que estás próxima a cometer, tal vez ahí puede ser como que dices, a ver, wow, ¿no? Porque muchas veces hay personas que están cometiendo un acto ilícito o algo indebido, lo vienen haciendo y de repente como que agarran conciencia y dicen, no, no, esto no está bien y lo dejan de hacer. ¿No? ¿Por qué? Porque dicen, no es lo que yo quiero para mí, en mi universo no es lo que quiero, y lo dejan de hacer y se retiran, y pues, y tuvieron esa conciencia. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando si eres consciente de lo que estás haciendo y que aún así decides corromperte? O sea, que tú sabes perfectamente que lo que estás haciendo es mal, que le vas a hacer un daño a una persona o a terceras personas, que te vas a fallar a ti mismo, a tus principios, y aún así decides. O sea, todo es una decisión y creo que siempre en un día, imagínate, si nosotros analizáramos en un día cuántas decisiones tomamos, o sea, desde que amanece estamos decidiendo, ¿no? Claro. Qué zapatos ponernos, el color del pantalón, la falda, la ropa, el perfume, qué ruta tomar, qué comer, o sea, si quieres agua de guayaba o de sandía, si quieres carne o quieres pollo, o sea, siempre estamos, o sea, decidiendo. Entonces, en ese momento que te toca decidir, tomar una decisión, ¿por qué nos corrompemos? O sea, ¿qué es lo que pasa? Yo O sea, creo que ahí es la otra que te decía, no es el placer uh-huh. inmediato. Es el Es placer el placer inmediato. inmediato, es el placer de saber que si lo puedo tener ahorita, ¿por qué esperarme? Uh-huh. Yo creo que es el placer inmediato. O sea, creo que es la falta de manejar tu carácter. Para mí el autodominio, el autocontrol, pues es esta capacidad de manejar tu temperamento, de manejar tus emociones. Y cuando no tienes un aparato emocional desarrollado, entonces vas a corromperte. Y te corrompes en muchas áreas, ¿eh? O Sí. sea, sabes que no debes de comer ya eso en la hora de la noche porque pues eso no te va a ayudar. Sí. Lo comes y te estás corrompiendo. O Sí, sea, desde exacto. algo tan pequeño como eso, ¿no? Ajá, sí, La en salud, todos. el tema de las relaciones personales, el tema el tema profesional, ¿no? O sea, de todo momento. Por ejemplo, en el tema de relaciones personales, ¿cómo es de que tú tienes a tu pareja? Entonces, y eres muy feliz con ella, tienes a tus hijos o tu núcleo O familiar. sea, ya estás casado. Ya estás casado, ¿no? O no, pero tienes una pareja o vamos a llevarlo al caso de que ya estás casado y tienes Ujú. una familia. Y te encuentras afuera en la calle a una muchacha que te gusta, o sea, es un gusto nada más, porque tú tienes tu familia, pero afuera pues hay muchas muchachas que te pueden gustar. O al revés, ¿no? Eres casada y afuera hay muchos muchachos que te pueden gustar. Entonces, ¿por qué te corrompes en una situación en donde pues me voy tantito de tingo al tango, te corrompes, o sea, te fallas a ti mismo, te fallas a tus principios, fallas a tu núcleo familiar, eres desleal con tu pareja, le fallas a tus hijos y viene todo, pero eres consciente de lo que vas a hacer, ¿estás de acuerdo? Porque la persona no te está poniendo una pistola en la cabeza, es más, muchas veces hasta tú haces o tú provocas que pase esa situación. Entonces, por ejemplo, en esa situación, ¿por qué o sea, es lo mismo, o sea, es por un placer inmediato, ¿no? Es placer de que dices, obtengo. Pero imagínate los problemas que te pueden venir después. Sí, o sea, pero con la parte animal del ser humano, la uh-huh. parte, como te decía yo, ¿no? En algún momento platicábamos y te decía que existen los tres cerebros, el cerebro lógico, el cerebro emocional y el cerebro, el límbico es el del medio, el reptiliano, ¿no? Uh-huh. El cerebro, o sea, el animal, el que funciona por instinto, ¿no? Entonces, cuando te dejas mover por el tema de las emociones, por el tema límbico, el tema reptiliano, por el cerebro reptiliano, entonces vienen estas reacciones. No piensas en lo que viene, no piensas en lo que puede ser, sino en lo que va a pasar en el momento. Ahora, el por qué lo hace la persona, pues digo, es muy complicado de decírtelo, tenemos que preguntar a la persona, cada quien, y ¿no? un trabajo muy interno, ¿no? Hay gente que lo hace por reconocimiento, hay gente que lo hace por validarse como persona, ¿no? De pronto se casilla al infiel, al abusador sexual, se cataloga como alguien malo. Sí, así es.
Pero ya viéndolo desde un tema psicológico, pues te das cuenta que son muchos trastornos, muchas cosas que no ha manejado, que lo llevan a cometer, no se está justificando, sino es Sino poderlo que, lograr entender a esa persona que en lugar de ir a favor de sus principios, lo hace de acuerdo a su emocionalidad o a su placer inmediato. así ¿Ok? es. Y te digo, por muchas recompensas, reconocimiento, validación como persona. O sea, yo cuando me enteré en psicología, cuando me enteré que hay personas que ayudan, porque si no ayudan, sienten que no sirven o sienten que la gente no las quiere. O sea, te empiezas a meter a un mundo que a mí me encanta, que es Sí, el mundo del factor humano, que te das cuenta por qué haces lo que haces. sí, sí, ¿No? Es un tema exacto. muy profundo, es un tema muy Sí, profundo. Yo no creo, yo César Torres, no creo en lo bueno y en lo malo. sí, no. Yo creo en que la gente no se le educa en principios para desarrollarle un carácter para que no haga cosas que vayan en contra de sus principios. Oye, sí, pues es todo un tema, ¿eh? Un temazo. Oye, ¿y tú qué consejos podrías darnos para, en una situación que nos sintamos, por ejemplo, vulnerables ante Ok. para no cometer cualquier acto, o sea, ya sea que quieras perder la dieta, que, no sé, lo Lo que que sea. quieras, o sea, cometer un fraude, no un acto de corrupción, ¿qué consejos nos Pues podrías yo te dar? diría, no te esperes a que pase algo así. El poder trabajar tu aparato emocional, el poder trabajar tu aparato mental, no se trabaja cuando está la situación compleja. Cuando está la situación compleja pone a prueba. La pone a Lo prueba, pone a sí. prueba. Entonces, desde diario, o sea, el autodominio en todo lo que haga. No, dice mi hermano, tiene una frase que a mí me encanta, que dice, cuando vas al gimnasio y tienes ganas, construyes músculo. Pero cuando vas al gimnasio y no tienes ganas, construyes carácter. Entonces, es en el día a día estar construyendo y tener una brújula. ¿Y cuál es la brújula? Principios. Esa es la brújula. Hoy en un mundo tan subjetivo, en donde para unos una cosa está bien, para otros otra cosa está bien, la única brújula que tenemos son nuestros principios. Sí, Y si exacto. nos basamos en nuestros principios, entonces vamos a poder crear un mundo que funcione para todos. Oye, ¿y crees que los principios son universales? Porque, por Sí, ejemplo, sí. yo te puedo decir, ¿sabes qué? O sea, hablando, vamos a suponer ahorita que pues tú eres César y yo soy la estafadora, ¿no? Tú eres el que me La está que roba entrevistando, identidades. la que yo robo identidades. Entonces tú me estás diciendo, a ver, este, Tere, ¿por qué estás rompiendo, por qué y yo te puedo decir, a ver, una persona que está robando la identidad, ¿qué principio sería? El de honestidad, De honestidad. honestidad, ¿no? Yo creo algo. Entonces, y yo te puedo decir, bueno, pues es que estoy siendo honesta, ¿no? O sea, de hecho, en algún momento también, ahorita me voy a salir del tema, pero en algún momento me tocó también entrevistar a una persona que él lo hacía con su convicción propia de que él estaba dando un merecido a la otra persona Es que porque, aquí voy a decirte algo. Una cosa son valores sociales y otra cosa son principios. ajá, son Son diferentes. A ver, diferentes. Y los explícanos. valores sociales, pues muchas veces son ad hoc a el medio donde nos desenvolvimos. Ajá, ok. Sí, porque yo te puedo decir, es que yo estoy Para mí bien. pues, está bien. O sea, yo le estoy dando merecido a esta persona que es que es un estafador, un ejemplo, o que ladrón que roba ladrón, ¿no? Ujú. O etcétera, Y cuando etcétera. yo te confronto con tu principio, con el principio de honestidad, con el Ajá. principio de honorabilidad, entonces ahí es donde va a salir. Y vas a darte cuenta que estás en contra de eso. Ok, ok. No, pues sí. Pues ya tenemos tiempo de platicar algún otro día, porque ya es tardecito. Ya, ajá. Pues Pues muchísimas gracias, César. De verdad, gracias. Yo creo que vamos a hacer un segundo tema sobre esto. Parte 2. Igual para también los que nos vieron, pues si tienen preguntas, cosas que nos quieran ahí preguntar, pues adelante, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, de no, verdad, gracias a ti, Tere. muy acertadas tus preguntas, me llevo una tarea, me voy a poner a analizar ahorita en mi cama, a ver, Tere, tus principios, Sí, no, es un trabajo Ujú. del día, es un trabajo del Sí, día. así es. Pues bueno, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo estás, Tere? Yo estoy como Teresa Costa ¿En y Instagram? en Instagram, en Facebook, en El, LinkedIn, el, en este, Spotify, en Teresa, todos el lados. podcast. Ajá, Ok. ¿y tú? Como ¿Cómo estás, César César? Torres-oficial. Ah, ¿Ok? ok. Y en Facebook como César Torres, diagonal conciencia humana. Órale, muy bien, qué ¿Listo? padre. Pues Muchísimas gracias. gracias a todos. Chao, chao. Chao.